Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Bienvenidos a la playa de Palma en la isla de Mallorca. Los que ya nos seguís aquí desde hace más de un año, habéis visto que el año pasado, más o menos por estas mismas fechas, nos hemos desplazado hasta la isla de Mallorca también para vacaciones y para enseñaros diferentes pueblos, algo distinto a la península, para que veáis cómo es vivir en las islas. Obviamente la información que nosotros tenemos es información de la gente local, por lo tanto realmente es una información típica de cómo se vive aquí, los precios y todo lo demás. Y la idea en el futuro, con vuestra ayuda, cuanto más crezca el canal, cuanta más gente se suscriba, va a significar que económicamente tendremos más fondos para invertir en los viajes, para poder enseñaros muchos más lugares de toda España. Y esta vez, ya que el año pasado os hemos enseñado La Palma, la capital, la zona céntrica, la zona del casco histórico, el puerto, esta vez ha tocado otra zona de Palma, que es un distrito como tal, el distrito de la playa de Palma. Es una de las 5 zonas administrativas en la que se divide el término municipal como tal de Palma de Mallorca en las Islas Baleares, que es donde nos encontramos ahora mismo. Y lo más peculiar de esa zona es que junto con la localidad turística de Magaluf, seguro que habéis escuchado hablar de ello, está situado en el municipio de Calviá. Es uno de los principales destinos turísticos a nivel europeo. Y también existe, al igual que en Magaluf, tristemente la reputación es bastante mala, por una única calle donde hay discotecas, donde hay ambulancias, policías cada 2x3, borracheras sin fin, peleas, etcétera, drogas, de todo. Pues aquí en Playa de Palma existe una zona, creo que es el sector 5 y 6, si no me equivoco, que es donde también hay muchísimas discotecas, es una fiesta sin fin, hay de todo ahí, pasando todos los límites posibles. Hay discotecas que no cierran, que son de after hour, y ojo, eso no lo estoy diciendo yo, eso lo está diciendo la gente local, porque lo hemos estado preguntando a los dueños de muchos negocios de esa zona, y es todo a través de sus palabras, no las nuestras. Por lo tanto, debe de ser verdad, porque ellos sabrán, ya que viven aquí toda su vida entera. No significa que toda la zona es mala, hay muchas zonas buenas aquí, muchos sectores. Playa de Palma realmente tiene kilómetros y kilómetros de playa, por ese mismo motivo se divide en secciones o sectores. Y justamente algunos de ellos solamente es donde se concentra la gran cantidad de pubs y de discotecas. Aquí en la pantalla podéis ver el mapita de cuál es de esos 5 distritos, cuál es el que vamos a enseñaros a día de hoy. Y el que es chiquitito así es Palma, es el centro, es el núcleo principal que ya hemos visto hace un año en los vídeos anteriores. Hay diferentes barrios aquí en la zona. Está el Can Pere Antoni, el Molinar, Coll de Rabassa, Sonriera, Can Pastilla, Las Maravillas, el Arenal. Y en total aquí pues vivirá, yo creo que unos 50.000 personas más o menos. Obviamente esos son registros oficiales. Si alguien no está empadronado, aquí no va a salir y puede ser que sea todavía un poco más. Playa de Palma en general es una zona turística, es una zona de playa por el día, y por la noche pues es un lugar para salir de fiesta en ciertas partes de ella. Y en otras son hoteles tipo boutique, hoteles pequeñitos, algo de calidad, restaurantes gourmet, etc. Como veis, el agua es cristalina. En toda esta zona es un lugar muy agradable para pasar las vacaciones. La playa tiene arena, palmeras, paseos muy agradables marítimos que veréis ahora mismo una vez que vayamos ahí. Hay también zona de puerto, diferentes tipos de actividades acuáticas, ya que prolifera el turismo. Debemos entender que en esta zona habrá muchísimos servicios del sector turístico. Todo lo que es comercio, sector servicios, hostelería y hotelería prolifera aquí como en otros pocos lugares que hay aquí en Mallorca, como nunca.
Aquí hay alquileres de todo tipo de bicicletas, de patinetes eléctricos, de patinetes normales, movilidad reducida, coches, motos, absolutamente de todo. Y obviamente este es uno de los motores principales de economía de esta zona, ya que es un lugar tan turístico como pasa con muchos otros municipios tipo Benidorm, por ejemplo, que es nuestra zona de donde venimos. El motor de economía, lo que es el turismo, es lo que sostiene nuestra región, porque muchísimos negocios de una forma o de otra dependen del turismo. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Realmente aquí hay muchos hoteles, restaurantes gourmet, las tiendas de recuerdos. Veréis aquí que algunos están cerrados todavía, pero es porque sobre todo sirven cócteles y por la mañana pues no tiene mucho sentido, así que abren a partir de mediodía hacia las horas de la noche. Cuando anochece ponen música tipo lounge. Toda esa zona de aquí es donde hay actividades acuáticas, que es como tipo puerto deportivo, donde se puede alquilar barquitos, jet skis, que son las motos acuáticas, paddle surf, etcétera, etcétera. O coger un barquito para disfrutar de las calas o de un paseo en el mar como tal. En esta zona, obviamente, ya sabéis que existe también viviendas que no solo son para turistas, que no solo son apartamentos turísticos o apartoteles, hoteles, estudios, etcétera, pero también hay gente que vive aquí todo el año. Es bastante complicado convivir en ese tipo de zonas, lo sabemos por experiencia, lo sabemos por nuestras zonas turísticas también. Convivir en la temporada fuerte en verano con turismo puede ser algo que no es fácil para todos, sobre todo en aquellos edificios que o bien están cerca de hoteles ruidosos para adultos, recomendados para adultos, o bien en edificios donde uno o varios, sobre todo apartamentos, se están alquilando con licencia turística o sin licencia turística a los turistas de corta estancia. Por lo tanto, con todo se requiere paciencia, la gente intenta convivir, pero no siempre es posible. Aún así, hemos visto que los precios para la vivienda aquí son bastante, no son pequeños, ¿vale? No es del todo súper barato, sobre todo los precios de las casas y de algunos pisos que llegan a ser hasta más de 1 millón de euros. Vamos a compartir ya ahora a principios del vídeo cuánto cuestan las propiedades, las viviendas, las casas, pisos aquí, tanto como para comprarlas como para coger algo en alquiler de larga duración. Empezamos con la compra de propiedades mientras que disfrutáis de unas agradables vistas aquí en Distrito Playa de Palma. Hay pisos desde 88.000 euros, que es un dormitorio, 52 metros cuadrados. Es un bajo, pero es un piso con ocupa. Si está algo más alejado de la playa, no es la primera, ni segunda, ni tercera línea, pero está aquí cerquita, justo en este distrito como tal. Nunca recomiendo coger pisos con ocupas, al no ser que queréis una ganga, no queréis gastaros más dinero y no os importa esperar varios años y pelaros en los juicios y estresaros para obtener esa vivienda. Y después invertir también dinero para reformarla porque va a estar seguramente 100% destrozada, incluidas las paredes, el suelo y todo lo demás. Las viviendas sin ocupas aquí se venden desde 163.000 euros, ¿vale? Que ya veis que la diferencia es notable, es el doble del precio. Y en este caso es una vivienda, un piso de un dormitorio, 63 metros cuadrados. Es una tercera planta exterior sin ascensor. Al igual que pasa en nuestra zona, habrá muchos edificios que son algo más antiguos, que son de 3, 4, incluso 5 plantas y no tienen ascensor. De ahí también que el precio es un poquito más económico. Esto siempre hay que verlo, sobre todo para la gente mayor o los que tienen problemas de movilidad. De cara a futuro, siempre es mejor tener una propiedad que sí que dispone de ascensor, al no ser que sea primera, segunda planta o una planta baja. 170.000 euros cuesta un piso de 3 dormitorios a partir de ese precio, ¿vale? Se pueden encontrar. 64 metros cuadrados, es una primera planta exterior sin ascensor, pero tampoco importa mucho porque es una primera planta, ¿vale? Y se sitúa tan solo 250 metros de la playita como tal.
A partir de 179.000 euros se puede conseguir un ático, un dormitorio 60 metros cuadrados, ático de tercera planta sin ascensor de nuevo. Si fuera con ascensor valdría más dinero porque obviamente sería más confortable, pero la gente entiende que no todo el mundo querrá comprar, así que el precio es algo más económico. A partir de 185.580 euros se puede conseguir un piso de 2 dormitorios, 65 metros cuadrados tiene, es una tercera planta y es un piso de origen. Cuando veis que pone que es un piso de origen, significa que no ha sido reformado, que es tal como se ha comprado, tal como se ha construido, se ha quedado igual, que no han cambiado nada dentro, vaya, tal vez solo los muebles, pero todo lo principal, todo lo más importante, suelos, tuberías, paredes, techo, electrodomésticos pueden ser, o algunas cosas tipo cableado eléctrico, todo eso no se ha cambiado, así que se vende tal como estaba hace tiempo. A partir de 199.000 euros ya se puede empezar a ver algunos pisos reformados de un dormitorio y más, obviamente dependiendo del precio. También por aquí pasa un tren turístico, ¿veis? Todo es turismo. ¿Ves que pones como balneari? Que son como sectores, ¿vale? Como una zona 11, 12, 13, 5, 6, todo eso. Pues hay un trenecito turístico que pasa por toda esta zona porque la playa es muy extensa, ya os lo he comentado, son como 9 kilómetros casi de playa. Y justamente en ese sector, en Balneari 5 o 6, por ahí es donde están las discotecas. Es donde es la zona, digamos, más ruidosa, la peor valorada en ese sentido, aquí en Distrito Playa de Palma. Seguimos con las viviendas. Lo más caro que hemos encontrado en Playa de Palma de pisos, ¿de acuerdo? Es un ático precioso, ático increíble, reformado, muy bonito, con una terraza grande, enorme, donde no hay que tocar prácticamente nada, a no ser que el diseño no os guste. Este ático, en primera línea de playa, con 3 dormitorios, 200 metros cuadrados, cuesta nada más ni nada menos que 1.350.000 euros. Son materiales de muchísima calidad, de ahí también el precio. Se valora que está en la primera línea de la playa, que es última planta y parece que no tenéis vecinos. Es como vivir en una casa, pero dentro de la comunidad de vecinos con algo más de seguridad. Y está justo aquí en la primera línea de esta preciosísima playa. También hay apartamentos, obviamente, situados en la primera línea, que no son áticos, que son algo más pequeñitos o de tamaño igual. Y los hay como por ejemplo este, por 799.000 euros, 2 dormitorios, 103 metros cuadrados. Obviamente también hay propiedades por 500, 400, 300.000 euros, 200 y algo. Sí, los hay, pero la primera línea de playa obviamente se paga más porque es algo muy, muy cotizado. Las casas se pueden encontrar aquí a partir de 270.000 euros. Al menos es lo que hay en las páginas principales de compraventa de inmuebles. Son 2 dormitorios, 70 metros cuadrados. Una casa adosada, 299.000 euros. Son 5 dormitorios, 135 metros cuadrados. Esta zona está situada como en el límite del distrito, ¿vale? Que no está cerca de la playa ni nada por el estilo, pero el precio veis que es bastante más caro. Una casa pareada, 350.000 euros, tiene 3 dormitorios y 75 metros cuadrados. En este caso son dormitorios, algunos de ellos serán chiquititos, no habrá tanto espacio, solo con 75 metros cuadrados. Esto normalmente suelen tener los pisos de 2 dormitorios y aquí hay un dormitorio adicional, así que serán pequeñitos. Casa independiente cuesta más de 400.000 euros, como podéis ver. 4 dormitorios, 246 metros cuadrados. Una casa con reforma integral que parece nueva por fuera, pero es una casa que han desnudado, han dejado el esqueleto y lo han vuelto a rehacer. 795.000 euros, 6 dormitorios, 207 metros cuadrados. Casas nuevas, espectaculares, adosadas. Hay aquí también de nueva construcción donde nunca ha vivido nadie, bastante cerca de la playa.
cuestan 1.140.000 euros, pero es de nueva construcción. 4 dormitorios, 148 metros cuadrados, una casa con todo lujo de detalles, con terrazas, con piscina, zonas comunitarias, de materiales de buena calidad. De ahí también el precio, porque en esta zona es bastante cotizado y no hay muchas casas así. Alquileres, vamos con los alquileres. Hemos encontrado desde 1.100 euros. Alquileres aquí sí que son muy caros y es cuando nos acordamos de las protestas que habían en Mallorca, las protestas que hay en las Islas Canarias, por todas partes de municipios turísticos, sobre que la gente que vive aquí no consiguen los alquileres dignos, no pueden permitirse los alquileres y obviamente si trabajan aquí no tienen dónde vivir, así que están obligados a salir fuera, a irse a la península y buscar trabajos fuera de casa, porque no se puede, al no ser que la empresa les proporcione alojamiento, que en la mayoría de los casos pues no suele ser así, por desgracia. Este alquiler de aquí es un piso de un dormitorio, 45 metros cuadrados, es chiquitito, bastante pequeño y cuesta 1.100 euros, como ya hemos dicho, es un piso en la planta baja. Después tenemos un alquiler para máximo 6 meses, 1.300 euros al mes, es un piso una vez más, dos dormitorios, 80 metros cuadrados. Un piso de larga duración, también de 2 dormitorios, 71 metros cuadrados, que es algo más pequeñito que el anterior, ya son 1.350. Esto es porque ya que no se puede aprovechar en la temporada de verano, la temporada más turística, lo que hacen es dividir lo que podían haber ganado en esos meses a los 12 meses del año y así pues el alquiler de larga duración siempre será algo más caro, pero recuperarán lo que podían haber tenido si lo alquilarían por corta estancia. Otro piso de 3 dormitorios, 120 metros cuadrados, ya cuesta 1.400 euros al mes. Es que teniendo un trabajo en hostelería, ¿quién, si hay solo una persona trabajando, podrá permitirse ese tipo de viviendas? Muy poca gente. Entonces, por desgracia, en esta zona en concreto al menos, si uno trabaja de turismo, tiene que vivir en pueblos cercanos, en municipios alrededor de ese distrito, fuera de Palma, como tal, porque si no, no se puede permitir una vivienda, tristemente. Áticos, 1.500 euros al mes, a partir de este precio los hay, esto es lo más barato. 3 dormitorios, 120 metros cuadrados. Este ático en concreto realmente tiene 80 metros cuadrados habitables y el resto, 40%, que es, madre mía, es una tercera parte de lo que piden. Este ático, esto es terraza, 40 metros cuadrados es terraza solamente, que no es que se pueda vivir, no es una habitación ni un salón ni cocina ni nada por el estilo. Casas para alquilar de larga duración hay desde 1.250 euros. Son 2 dormitorios, 115 metros cuadrados y es una casa como tal, con terrazas bastante grandes. Y realmente creo que en este caso las terrazas son las que ocupan también más espacio porque la casa realmente parece pequeñita. 1.500 euros al mes cuesta una casa, un alquiler de larga duración, pero es con opción de compra. Lo que significa que podéis firmar un contrato de 1 año, de 2 o 3, según lo que le urja al propietario, pero esa casa la tenéis que comprar sí o sí. ¿Por qué? Porque para entrar en una casa con opción a compra, el alquiler será pues este de aquí, pero tenéis que dar una señal que suele ser el 10% de la vivienda. Así que imaginad, si las casas no son baratas, como habéis podido ver. Así que si tendréis que dar como mínimo 20.000, 30.000 o más euros de reserva y después durante cierto tiempo la alquiláis hasta que se celebra el contrato de compraventa. Si os echáis atrás, perdéis la reserva y perdéis todo el alquiler que habéis pagado. Así que eso hay que pensarlo muy bien. Pisos y viviendas en general con vistas frontales al mar, o sea, en la primera línea de la playa, las hay desde 2.200 euros al mes. Así que como veis, mientras que los pisos para comprar se puede conseguir por importe
normal, que no es lo más barato, de acuerdo, eso sí, no es una zona tan barata para comprar, para invertir, sobre todo en el tema de las casas o viviendas que están situadas en primera y segunda línea de la playa. Pero el alquiler es peor todavía. Los alquileres aquí sí que es difícil conseguirlos. Si uno no cuenta aquí con una nómina o no puede tener ingresos fijos, pues se pide un aval bancario, se piden diferentes tipos de garantías para poder alquilar esa propiedad a alguien. Y realmente lo peor es que la gente que quisiera, que necesita una vivienda aquí en la zona, no lo pueden alquilar porque sus sueldos no alcanzan. A día de hoy, tristemente, a la hora de alquilar una propiedad, lo que piden es 3 veces el importe de la nómina. Entonces, antes, incluso si dos trabajaban, buscaban el alquiler de 500 euros, 600 euros, pues llegaba, si cada uno cobraba 1.000 incluso, con 2.000 euros cubría ese importe. Y perfectamente podían alquilarlo. Ahora ya no es el caso. Ahora imaginad, teniendo que pagar 1.200, 1.300 euros al mes, el sueldo de ambos tendría que ser más de 3.000 euros. Y desde luego que no todas las familias aquí en España tienen ese tipo de sueldos. Sobre todo si uno trabaja en hostelería o si tiene trabajo a jornada parcial o si solamente trabaja un miembro de la unidad familiar por diversos motivos, porque el otro estudia o lo que sea, o no puede trabajar. ¿Cómo? ¿Cómo? Trabajo en hostelería hay y falta trabajadores en hostelería. Pero no pueden vivir aquí porque los alquileres son inasequibles para muchísimos de ellos. Vamos a adentrarnos ahora en toda la zona que está más alejada de la playa. Hemos visto cómo es la primera línea de playa, muchísimas tiendas que hay, todo, absolutamente todo. Es orientado a los turistas. Y no me sorprende porque esta zona es una de las más turísticas aquí, como habéis escuchado. Palma, obviamente Palma de Mallorca, la capital de Mallorca, la ciudad más grande. Sí es cierto que es la más turística, la playa de Palma sobre todo porque tiene toda esa playa tan extensa, tan bonita, con muchísimos servicios. Hay discotecas, hay alrededor parques acuáticos, está el acuario, está el parque Katmandú también como un parque temático pequeñito, con mini golf, con su parque acuático dentro. No es muy grande, pero es bastante interesante. Es un parque que sí que es recomendable visitar. Nosotros lo vimos y realmente merece la pena. Además, aquí cerquita también hay parque tipo Palma Jump, que algunas personas en redes sociales ponían comentarios negativos sobre él. Pero si queréis ver cómo es toda la zona esta, si queréis descubrir en más detalle todas partes aquí en Mallorca, no solo aquí, sino al norte o al sur, al este, al oeste, tenéis que visitar nuestro canal de vlogs, que es Emigrar con Ana, vlogs al final, ¿vale? También es nuestro canal oficial y ahí tenemos todos los vídeos sobre vlogs, viajes a diferentes partes que estamos realizando, algo más informal, pero también veis la cantidad de cosas que se puede hacer en familia y conocéis la zona de la perspectiva un poquito más informal, así que merece mucho la pena suscribiros si todavía no lo estáis. Ahí es un canal más pequeñito y nuestra comunidad ya son más de 3.000 suscriptores ahí también, así que les esperamos si queréis conocerlo. Ahí enseñamos también compritas semanales, todo lo que es la vida, colegios, médicos, todo lo que debéis saber sobre una vida aquí en España. Y mientras tanto seguimos descubriendo toda esta zona. Ya un poquito más alejado vemos este trenecito turístico, que es bus turístico, tren turístico, como lo queráis llamar, que es el que pasa por diferentes sectores estos de la playa que os hemos comentado antes. Y aquí hay algunos supermercados, Eroski, tipo Eroski, por cierto, Eroski lo hemos visto muy caro aquí en Mallorca. No sé si en todas partes es así, pero ese supermercado nos pareció muy caro, comparando con los precios incluso de Mercadona o Consum, obviamente con Lidl y Aldi ni se compara, pero Eroski hemos visto que los precios para las mismas cosas son muy caros aquí en las Islas Baleares, al menos aquí en esta zona de Mallorca, ¿vale? Y en la zona norte también. Por ahí por Alcudia, Cala Rayada, por ahí, toda esa zona. Así que es algo muy curioso. Hay también ya otros negocios tipo barbería,
parques, plazas, tipo ermita, pequeña parroquia, bancos, cajeros automáticos. Aquí vemos varios bancos, justo al lado, por ejemplo, BBVA, están caixas de diferente tipo, hay ferreterías, tiendas chinas. Ya se nota que no es, obviamente sigue siendo turístico, ¿vale? Porque toda esa parte, todo ese distrito lo es, pero no es como la primera línea, ¿vale? De la playa, es muy distinto. Happy Feet Fish Spa y masajes. Esto es el spa de los peces, ¿vale? Donde hay como acuarios, donde hay peces estos que se comen las células, las pielecitas muertas, se meten los pies y ellos pues lo van comiendo así. No todos los lugares son higiénicos en ese sentido, no todos tienen el agua súper limpia y es bastante peligroso ir a lugares que no están bien desinfectados porque se puede contraer una infección bastante grave y severa. Así que hay que mirar muy bien antes de visitar ese tipo de fish spas, por si acaso, para no tener problemas después. Tenemos aquí tiendas de ropita, Spar, por ejemplo, que es otro supermercado. Incluso Spar es mejor que Eroski, por algún motivo. Hay tiendas de zapatos como mallorquinas, menorquinas, de diferente tipo. Zapatos típicos hechos de España, de gran calidad, se pueden encontrar por aquí. Nosotros intentamos cuando viajamos a las Islas Baleares comprar pues, o mallorquinas, menorquinas de estas, para nosotros o familiares, porque realmente son zapatos de buena calidad. Aunque sí es cierto que se pueden conseguir en la península nuestra, en nuestra zona de provincia de Alicante, también se puede comprar. Muchas tiendas de zapatos las tienen y las venden, pero aquí es como que se siente que es algo típico de origen, así que nos gusta más comprarlos aquí y traerlos de vuelta. También lo típico, obviamente, compramos la ensaimada mallorquina. Tiene que venir siempre con nosotros. Traemos al menos un par de cajitas. Los que no sabéis qué es una ensaimada mallorquina, es esto de aquí. Y puede venir por dentro con crema, con chocolate, puede venir sin nada, se llama liso. Entonces en este caso es como lisa, sin nada, no tiene nada, que es la que más nos gusta. Solamente es polvoreada con azúcar, glass con azúcar en polvo por encima. Y está riquísima, la verdad. Gracias por acompañarnos con este agradable paseo por la playa de Palma en la isla de Mallorca. Obviamente no lo hemos recorrido todo, pero sí que os hemos dado toda la información que necesitáis para saber si esto puede ser vuestro nuevo hogar o no. Gracias por acompañarnos y nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.